¿Quiénes tienen Biblia en su casa? Hay que tener la Biblia. Cada puede tener ahí en el celular, pero mejor tenerla en vida, física. Amén. Que los virus borran de todo. Yo la tenía por ahí, cuando la fui a buscar, chao, se fue. Entonces, el Salmo 119, vamos a leerlo, 74. ...119, 74... dice: ...174 es la cosa. ...119, 174... yo leí el 74 y dije: Señor, esto no es. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Amén. Esa es el requisito para entrar en la presencia de Dios. Mis labios rebosarán alabanza cuando ¿qué? Me enseñes tus estatutos. Entonces nuestra boca expresará júbilo, expresará gratitud, gozo por las enseñanzas del Señor. Amén. Y dice: hablará mi lengua ¿qué? Tus dichos. ¿Qué habla a veces nuestra lengua? Los dichos de los hombres, pero no los dichos de Dios. Dice la Escritura que la palabra de Cristo more en vosotros en abundancia, para que podáis enseñar a otros también. Amén. Y para que la palabra more en abundancia, tenemos que comer la palabra en abundancia. Amén. Dice la palabra en Deuteronomio 6 en adelante: que meditaré en ella de día, de noche, al levantarme, al acostarme, cuando vaya por el camino, la enseñaré. La colocaré en los postes de la casa. Eso se llama una mesusa, es un tubito que tienen los judíos, y allí dentro hay un pergamino que dice Deuteronomio 6 al 9, y habla acerca de el hábito de leer la palabra de Dios y enseñarla a los hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces tú, como el padre, tiene el compromiso de enseñarle no solo a sus hijos, sino a los nietos. El abuelo toma a los nietos, las nietas, y vengan, siéntense acá, voy a enseñarle la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es una fiesta, la fiesta de la alegría. Abran sus Biblias en Isaías 43, versículo 9. Israel es el pueblo elegido de Dios, elegido para hacer luz en las naciones. Ese objetivo no lo logró. Entonces el Señor tuvo que levantar la iglesia de Jesús para hacer luz a las naciones. Israel en el tiempo del milenio cumplirá proféticamente ese llamado de ser luz a las naciones. Pero aquí en el 9 dice: congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. Y pregunten: ¿quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? ¿Qué son las cosas primeras? Yo llegué a este mundo, pero ¿quién lo hizo? ¿Por qué existe el sol, la luna, las estrellas, los océanos, la creación tan perfecta? ¿Qué inteligencia ordenó esto? ¿Cierto? Esa es la pregunta del hombre y la pregunta de las naciones. En las naciones no hay respuesta a esa pregunta. ¿Quién la tiene? La tiene el pueblo judío, el pueblo de Israel. Porque Dios los eligió a ellos para darle la revelación de estas cosas. En los libros de religión de las naciones
No existe un libro que hable acerca de Dios dijo hágase esto y al tercer día y al séptimo día y cómo fue que se iniciaron las cosas en este planeta. Ni las cosas que han pasado ni las cosas que vendrán ya están escritas en este libro. No hay otro libro que hable acerca de eso. Nostradamus con sus profecías se han equivocado mucho, pero es la revelación del Espíritu de Dios a los hombres acerca del futuro. Fíjate que en la palabra ya decía que Israel nuevamente iba a renacer, la restauración de Israel, pero esa restauración duró 1813 años. Fueron esparcidos en el año 70 y 1800 años después, cuando nadie lo creía, Dios hizo la obra de que regresaran y se constituyeran como una nación. Amén. Y lo que viene ya está profetizado. ¿Qué va a ser de la tierra en 60 años? Si Jesús ya ha venido, entonces estaremos en el proceso del milenio, ¿cierto? Pero antes de que Jesús venga, la palabra habla acerca de una tercera guerra mundial que va a ser de las naciones cercanas a Israel contra Israel. Y ya Jesús da el final de esa guerra. Pero las naciones con todo y lo que se disparen, misiles y todo eso, este planeta no se va a acabar. No se acabará ni siquiera en la gran tribulación, en los juicios de Dios sobre las naciones. Siempre Dios, dice en la palabra ahí en Apocalipsis, va a afectar una tercera parte del planeta, va a ser afectado climatológicamente, en hambruna, en pestes, en terremotos y todo eso. Pero el 75% va a prevalecer porque Dios lo tiene preparado para la restauración en el tiempo del milenio a través de la autoridad de Jesús en Jerusalén. La fiesta de Sukkot dice: y la nación que no haga caso ni vaya y presente reverencias a Jesús, no habrá bendición para ellos, no habrá lluvia. Y si no hay lluvia, hay hambre, hay escasez, hay crisis. Amén. Entonces, no hay ninguna nación que dé razón de cómo fueron las cosas primeras, solo Israel. Si usted es un estudioso de la palabra, usted le puede dar respuestas a la gente que no conoce de cómo se originaron las cosas y para dónde van las cosas. ¿Qué esperanza hay del futuro? Amén. En el futuro Israel cumplirá su propósito. Será el hijo mayor de las naciones en el mundo. Y esa nación tan pequeñita que ha producido el 30% de los Nobel en ciencia, será la bendición a las naciones. Ellos irán a las naciones a arreglar problemas de toda índole. Ya nosotros lo estamos viendo. Ellos exportan ciencia, tecnología, especialmente en agricultura, son expertos para hacer florecer los desiertos. Montañas que estaban áridas y desoladas, que nadie podía creer que allí se pudiese crecer un árbol. Ahora hay miles de árboles. Cuando los judíos llegan a Israel, lo que había eran pantanos y desiertos. Y compraron esos pantanos y esos desiertos, los hicieron fructíferos. Tanto que los árabes, cuando vieron, ya vendían los pantanos a precio de oro, porque sabían que ellos los arreglaban y los hacían fructíferos. Amén. Entonces, Israel es el pueblo elegido, el que Dios eligió para ser el depositario de la revelación divina y para que ellos la dieran a las naciones. Y en ese sentido nosotros tenemos esa misma responsabilidad de llevar la palabra a las naciones. Amén. Si no creen, problema de ellos con Dios, pero nosotros la llevamos. Somos el atalaya de Dios. Amén. Entonces, la fiesta de la Simchat Torah, fiesta es gozo, es alegría de que Dios, los judíos dicen, Dios nos eligió a nosotros y nos dio el libro de los secretos y misterios de la humanidad. Regocijándonos con la Torá,
celebra la conclusión de la lectura completa de los 5 primeros libros del Pentateuco y terminan y vuelven y empiezan nuevamente. Nosotros, de esa costumbre judía, la iglesia se inventó esto, que en enero siempre es un programa de lectura de todo el año. Amén. Se toma la porción que dice ahí para cada día de cada mes y hace una lectura ordenada de la Biblia en el año. Entonces, más el librito del devocional, ahí usted estudia ordenadamente la palabra de Dios. Debemos ser autodisciplinados para eso. Uno de los requisitos de un líder es autodisciplina. Tú no podrás edificar y desarrollar a otros si tú primero no te desarrollas. Amén. Si nosotros no lo hacemos, no podemos exigirle que otro lo haga. Si todos lo hacemos, la iglesia crece en conocimiento de la palabra de Dios. La iglesia se santifica porque el Espíritu usa la palabra para redarguirnos si están haciendo cosas que no deben. Amén. Entonces, de esta manera crecemos en la fe. La palabra dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. Entre más usted escuche la palabra de Dios, su fe aumenta más. Lo que Dios hizo con este hombre, Dios puede hacerlo conmigo también. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa costumbre de esto y de regalar porciones de la palabra, en las librerías cristianas venden unos stickers con versículos bíblicos. Eso fue inspirado en estas costumbres judías. Son raíces de nuestra fe. Están ahí en el pueblo judío. La fiesta de la Torá se celebra con mucha alegría. Se lee la última porción y después se lee la primera cuando se ha terminado. La lectura de la Torá, de la palabra, es proseguida con una procesión con la Biblia en el templo. O sea, en la sinagoga toman la Biblia, que son unos rollos así parecidos, eso es lo que ellos tienen, los 5 primeros libros y los profetas. Y entonces va el rabino, van los principales de la sinagoga y van detrás de ellos el pueblo y le dan 7 vueltas a la sinagoga y van danzando y cantando, regocijándose de que Dios nos dio a nosotros esta revelación. Amén. Y van aplaudiendo, se reparten golosinas, se prenden las velas del Shabbat. Shabbat tiene 2 velas, uno significa tipológicamente la lumbrera mayor, Jesús, y la lumbrera menor, la iglesia. Simboliza también a Judá e Israel, el pueblo del Señor. Amén. Entonces, la Torá fue entregada a Moisés en el monte Sinaí, la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot es la fiesta de la Torá. En esa celebración de la fiesta de la Torá, de la entrega de la Torá, viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, dándonos a entender la necesidad de 2 cosas: crecer en la palabra y crecer en el ministerio del Espíritu Santo. Los dones, amén, y la guía del Espíritu Santo. Él es nuestro consultor, nuestro asesor, el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, la palabra es el mensaje de Dios al hombre y la única regla de vida y conducta perfecta y autoritativa que es dada al hombre. ¿Quién es el centro de la Biblia? Jesús. El Antiguo Testamento habla de lo que Él vendría a hacer, el Nuevo de lo que vino, hizo y de lo que espera hacer. Amén. Y en todo eso entonces nos enseñan los principios y valores del reino de los cielos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. ¿Para qué? Para llegar a ser un hombre de Dios y hacer buenas obras que otros también las puedan imitar. La Biblia nos manifiesta el hecho del pecado.
el estado del hombre como pecador perdido y el plan divino de redención, y la eternidad por medio del sacrificio de la cruz. Qué triste que hay gente que viene a este mundo y no sabe a qué vino, por qué vino, y cuando se va, para dónde se va. No saben ni de dónde vengo, ni para dónde voy, ni cuál es el propósito acá. La Biblia tiene la respuesta a eso. Dice la palabra de Dios que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos adoptados en Cristo Jesús. Nos da la revelación de las cosas primeras, ni siquiera de este planeta, sino de lo primero que Dios tuvo en su mente, crear personas a su imagen y semejanza. Pero creó el cuerpo angelical, y al crear el cuerpo angelical, él ya sabía que uno de sus generales se le iba a torcer. Y al torcerse los generales, la creación del hombre como tal también iba a ser afectada, y que tendría que enviar a un segundo Adán para redimir al primero y a toda su descendencia. Amén. Ese es el gran misterio secreto que a veces muchos en la iglesia no lo perciben. Leen, pasan derecho, no encuentran la revelación de eso. Yo por mucho tiempo leí y pasaba derecho, y hasta que un día se me prendió la lámpara estudiando acerca de la predestinación. Dios sabe quiénes van a aceptar a Jesús y quiénes lo van a rechazar. Eso lo sabe solo Dios. Amén. Pero eso viene desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios con el hombre. La Biblia ha soportado la prueba de los siglos, los esfuerzos de escritores anticristianos que han querido desacreditarla y evitar que se publique. Es el libro que ha sido más perseguido. La misma iglesia tradicional en años anteriores promulgaba: usted no lea eso, que eso no es para usted, solo para el sacerdote. Y el sacerdote la leía en latín. ¿Quién iba a entender eso? O sea, era solo para ellos. Hasta cuando viene la reforma con Lutero, y de Lutero comienzan los reformadores cristianos a decir: no, esto es para que lo sepa todo el mundo. Amén. La Biblia tiene la distinción de ser el primer libro impreso por Juan Gutenberg, el inventor de la imprenta, 1457. La Biblia es el libro más vendido año tras año. Es el libro más vendido. Es el libro que ha sido traducido a más de 1280 idiomas y todavía faltan algunos. Es única en su influencia. Escuche esto: Jesús, sin millones de dinero ni armas, conquistó más millones de personas que Alejandro Magno, César, Mahoma, Napoleón o Simón Bolívar, sin disparar ni mandar una lanza. El mensaje de Jesús derramó más luz sobre las cosas divinas y humanas que todos los filósofos y eruditos combinados. Jesús habló palabras de vida y produjo efectos que van más allá del alcance de cualquier orador o del poeta, sin escribir una sola línea. Todo lo que hizo Jesús, dice la palabra de Dios, que si escribiera todo lo que hizo, no cabría en los libros. O sea que ellos reportan, yo creo que un 40, 25, 30% de las cosas que hizo Jesús. Hizo mucho más de lo que registran los evangelios. Algunas consideraciones acerca de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, dice la Escritura, fue constituido el universo, ya es la expresión de Dios. De la nada ordenó que se materializaran las cosas. La palabra de Dios trae sanidad.
Hay derechos legales que tú puedes reclamar de sanidad, de liberación por el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios alumbra el entendimiento. La palabra de Dios es pura, es limpia y no vuelve vacía. Hará aquello para lo cual es enviada. Usted lee, el Espíritu Santo te recuerda un versículo o alguien te lo dice y es una necesidad para ti, llega a tu corazón, a tu mente y ahí está, y ahí está, y ahí está, hasta que tú cambias de actitud. La palabra debe ser comida, dice Jeremías, que él comió esta palabra y primero le supo dulce y después amarga. ¿Cierto? ¿Cómo fue la obediencia de Jesús en Getsemaní? Fue gozoso, sí Señor, para allá voy, lo que tú me digas, amén. 3 veces le dijo Jesús al Padre: Señor, si hay otra forma de salvar al mundo, mire a ver, repase por allá en la computadora, a ver si encuentra algo, algún camino diferente a este. Era amarga ahí la palabra del Padre sobre Jesús de la salvación del mundo. Dice, pero por el gozo puesto delante de él, por ver el resultado anticipado, Jesús lo vio y dijo: voy a pasar por este sufrimiento porque va a ser para una bendición. Amén. ¿A quién le gustan las inyecciones? Que le apliquen inyecciones. Dígame uno que diga: yo soy feliz, que venga. A nadie le gusta la chuzada. Aunque cuando ya le colocan tanta, ya la persona se acostumbra. Ya. Cuando estaba pequeño, jugaba aquí, jugaba aquí, jugaba aquí. Total que comía mucho, pero era más lo que gastaba que lo que... Me tuvieron que aplicar 15 inyecciones. Ahí perdí el miedo de las inyecciones. Las primeras 3, ya con las otras ya... Perdí ya el temor, ya me acostumbré. Entonces, la palabra de Dios debe ser ¿qué? Comida. Y a veces no nos gusta lo que dice ahí, pero es el remedio que sana, ¿cierto? ¿Qué hacen los médicos cuando hay una herida? Tienen que limpiar. Y a veces duele cuando lo limpian, pero es para que se sane. Trae sanidad. Debe ser divulgada. Todos nosotros tenemos el compromiso, el deber de compartir la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos el derecho y el compromiso, el deber de tener hijos espirituales. De pronto tú no vas a ser el que tiene 1000, pero Dios sí te da la capacidad de tener por lo menos 10 o 12 discípulos en un grupo, en una célula. Y para eso tienes que capacitarte. Amén. Para aprender cómo se desarrolla tu liderazgo y cómo vas a desarrollar el liderazgo de otros. Y estudiando eso vas a entender que eso no es aplicable solo en la iglesia para hacer discípulos, sino que son principios y valores que son aplicados en la empresa, en la comunidad. Al compartir con la gente, relacionarnos con la gente, estamos desarrollando eso para el reino de los cielos. Dios confirma su palabra. Quiere decir que Dios, lo que está escrito ahí, lo cumple. Amén. Yo le digo a la gente que está allá afuera y que mira hacia acá, ellos no ven sino lo exterior, pero no ven lo interior. Y a veces hablan de las ofrendas, de los diezmos. Yo le digo, vea, usted puede engañar a la gente 6 meses, pero 6 años o 10 años no la engaña. Lo que Dios promete, si ellos hacen eso, Dios lo cumple, o si no, ya hubiesen dejado de dar su ofrenda y sus diezmos. Dios promete bendecirnos y prosperarnos si hacemos eso, porque son las finanzas para permanecer y extender el reino de los cielos. Amén. Es el sistema financiero del reino de los cielos. Amén.
¿Cuál es el sistema financiero de la nación y de la ciudad? El impuesto predial, el impuesto de no sé qué, del vehículo. ¿Presupuesto para qué? Para sostener la ciudad. Amén. El reino de los cielos tiene también su formato financiero. La palabra de Dios produce vida eterna. Cuando usted hace lo que la palabra de Dios dice, tiene una satisfacción en el espíritu, en el alma. Se regocijan de hacer la voluntad de Dios. Amén. Y no la voluntad del hombre. El que quiera ser mi discípulo, dice Jesús, niéguese, lleve su cruz y sígame. ¿Qué es negarse? Es no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Él. Y a veces usted puede creer que no, es que mi voluntad me gusta. De pronto más adelante le hace daño hacer eso. Y si hace la voluntad de Dios en esa situación, usted va a ver que los resultados son mejores. De pronto sea un poco amarga, pero al final va a ser dulce. Los efectos, los resultados van a ser alegres, de satisfacción, de bendición, de paz, de tranquilidad. Amén. Debemos permanecer en la palabra de Dios, dice Juan 8:31. Si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si son mis discípulos y mi palabra permanece en ustedes y dan fruto en el reino, pidan todo lo que quieran en mi nombre y el Señor os lo concederá. Amén. Como el Padre que ama a su Hijo, que es obediente y no le niega nada, el Padre que está arriba también nos bendice si nosotros somos obedientes a su voluntad. Una de las cosas que más mueve el corazón y la mano de Dios es que tú levantes discípulos. Porque son vidas que son eternas, que van a permanecer con Él o se van a perder. Y lo que tú hagas va a ser para fruto eterno en esas personas. Amén. Por eso Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. El mejor de los negocios que tú puedas elegir, si eres alguien inteligente, es servir al Señor. Cuando usted sirve al Señor de todo corazón y permanece y es fructífero y esa es tu pasión, los deseos de tu corazón Dios los toma. Amén. Porque Dios sabe y Jesús sabe lo que cuesta formar un discípulo. Nosotros simplemente somos los colaboradores, porque el otro colaborador es el Espíritu Santo y la palabra. Somos solo los medios humanos para que una persona se levante como hijo de Dios. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo y Él es el que nos da la fuerza y el refrigerio para poder hacerlo. Amén. Y Dios recompensa eso bastante. ¿Qué ganará un hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Cuánto puede valer el alma entonces? Si gana todo el mundo y pierde su alma, ha perdido, aunque tenga todo el mundo. Dijo la cantante Yuri, yo tenía de todo, no me faltaba nada. Mucha plata, mucho dinero, mucha fama, los hombres que quería. Dice, pero mi espíritu estaba vacío. Y el Señor la sacó de ese mundo, la santificó y comenzó toda su familia, se entregó al Señor, feliz ahí. Y por cosas ya de Dios, un día Dios le dice ella, yo bueno, ahora ya estás fuerte, ya aguantas como los boxeadores, un knockout. Ahora vuélvete allá y háblales. Señor, y tú me sacaste allá, sí, pero no te dejé allá porque si te quedas allá te mueres, porque todavía no habías crecido en la fe, no tenías palabra que te sosteniera. Ahora ya eres una columna, ya eres fuerte, ahora ve y háblales. Amén. Gloria a Dios. Entonces usted tiene que estudiar la palabra de Dios.
Los 9 hábitos del creyente: ir a la célula y venir al templo. Esas son 2. Pero en casa tienes que leer la palabra de Dios. Amén. Tienes que venir a la vigilia, tienes que orar en tu casa, tienes que alabar al Señor, no solo en la célula y acá. Amén. Entonces esos son los hábitos de un creyente que permanece en la fe. Cada día va creciendo en la palabra y va creciendo en frutos. Señor, este año, ¿tengo discípulos en este año o va a pasar este año en 0? La palabra de Dios debe multiplicarse, dice la Escritura. ¿Cómo multiplicamos la palabra de Dios? Cuando le hablamos a muchas personas, ¿cierto? Cuando distribuimos la palabra del Señor. Hay 2 cosas que se hacen cuando uno tiene folletos. Uno es sembrar y otro es edificar. Son 2 procesos. Uno debe salir, bueno, hoy salgo a edificar o salgo a sembrar. Si yo me pongo a hablar con una persona 40 minutos, dejo de sembrar unos 50 a 100 folletos. Pero si ambas cosas son buenas, uno tiene que elegir hoy qué es, a qué vamos hoy. Amén. Pero eso es la multiplicación. De ahí nace que la persona acepte al Señor, haga la oración de fe, entienda que es un preencuentro, ese proceso, que lo llevemos al seminario de encuentro para que crezca y sepa en 2 días qué es lo que Dios quiere hacer con él o con ella, y empieza el proceso de discipulado, de tener el conocimiento básico para permanecer en la fe, y después capacitarse para formar a otros en la fe. Amén. Entonces, ¿cuánto estuvo Jesús con los discípulos? 3 años. ¿Y será que Jesús los veía el domingo 2 horas y en la semana 1 en la célula de Pedro? Por lo menos 3 o 4 días Jesús la pasaba con los discípulos. No recibió mujeres porque tenían mucho inconveniente en esa época, como discípulas directas, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que pasar tiempo con los discípulos. No es el día de la célula y el domingo o el sábado. En la semana tenemos que pasar tiempo con los discípulos. Hay que buscar esos espacios que fortalecen las relaciones. ¿Cuánto tiempo pasa el novio con la novia? Nos vemos los viernes. Chao, ok. Hasta el otro viernes. ¿Ah? Si no hay plata, se la buscan. Si hay que caminar 10 kilómetros, se los caminan. Pero allá llegan. Amén. Yo recuerdo que mi hermano el mayor visitaba a la novia y llegaba a visitar a la novia y cogía el teléfono, otra hora ahí. Y yo, oye, pero si no acabaste de venir, no te alcanzaron las 2 horas para hablar. ¿Ah? 3 o 4 días en la semana. Mi mamá le decía así. Entonces, la palabra de Dios debe multiplicarse. Debemos asirnos de la palabra de vida. ¿Qué es asirnos? Agarrarnos, ¿cierto? Los odontólogos colocan unos dientes, implantes se llama, y eso se agarra del paladar y de ahí no se suelta, lo enroscan y ahí quedó. Está asido del paladar. Bueno, nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios para resistir el día malo, porque el diablo nos bombardea con sus dardos y usted tiene que sacar la palabra para contrarrestar ese dardo. Amén. Si no la tiene, ¿llevó qué? Llevó las consecuencias de la opresión. El diablo viene para robar, matar y oprimir. Y hay gente que no está endemoniada, está oprimida por los dardos de Satanás. Amén. ¿Y quién te libera de eso? La palabra de Dios.
No tenemos lucha contra principados, sino contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Entonces hay dardos que Satanás te lanza para oprimirte, para matarte la fe, duda, incredulidad y desánimo, armas del enemigo. Usted está desanimado, pilas, ¿de dónde viene ese desánimo? Está dudando, está incrédulo, ojo, te están bombardeando. Amén. Para destruir la fe. Y entonces, ¿cómo nos sostenemos? ¿Cómo aumentamos la fe? Oyendo la palabra de Dios. Así aumentamos la fe. Dios nos llama a que su palabra esté en abundancia en nuestra boca, nuestra mente y corazón para ponerla por obra. Los judíos llegan a las puertas de sus casas, colocan la mano en la mesusa, que está en mi boca, en mi mente y corazón, para ponerla por obra. Amén. Que la medite al levantarme, al acostarme, que la enseñe a los hijos cuando vaya por el camino, mientras tenga tiempo, compartir. Nuestras palabras deben llevar la gracia y la sal de la palabra de Dios. Dice la Escritura, ninguna palabra que corroe salga de vuestra boca. ¿Qué es una palabra que corroe? Que deteriora, ¿cierto? Que al decirla hacemos sentir mal a la otra persona. Que si se la decimos en público, se va a sentir peor todavía. Crítica, murmuración, señalamiento. Eso es del reino de las tinieblas. Querer ayudar a una persona que está equivocada, llámela aparte y aparte dígale, mira, el Señor dice esto y esto. Amén. Gloria a Dios. Que te llegue una información y es un chisme, una murmuración, una crítica. Usted ya sabe que viene por ahí, sabe que cállate. Y mejor órale a Dios si quiere a esa persona para que el Señor actúe en ella. Pero usted frénela ahí y no vaya a compartir lo que medio escuchó, porque entonces se convierte en ella, se duplica en ella. Si ella es chismosa, usted es también chismosa. Y los chismes son algo regularmente que no son ciertos, son calumnias, pero hacen mal. ¿Cierto? Entonces, la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Usted ve a los testigos de Jehová. No lo hacen 10, es toda la congregación que dice, hoy nos toca, señores, compartir la palabra de Dios. ¿Y quién sale? Sale toda la familia. Los niñitos ahí con su maletín y sus libritos, ahí con el papá y la mamá. Los ves tocando la puerta. Ahora tienen la estrategia de estar en los parques, en los lugares públicos, con su canastica de revistas. Eso es hacer pública la palabra de Dios, eso es multiplicar la palabra de Dios. Nosotros debemos imitar esas cosas. ¿Qué es un lugar público? Un estadio. Yo he ido muchas veces al estadio a repartir 200, 300 folletos, a sembrar la palabra de Dios. Salir, caminar barrios, sembrando la palabra de Dios. Medios de transporte, lugares donde hay multitudes, hay que sembrar la palabra de Dios. Amén. No debemos cansarnos de entregar la palabra de Dios. Hay personas que después de 6, 7 veces es que se les alumbró el espíritu y la mente. Si no hubieran perseverado, ahí se hubiera quedado. Amén. Hay otros que no están tan emproblemados y llega la palabra y oye, sí, así es. Y caminan inmediatamente. La palabra de Dios dice que hay 4 terrenos. La tierra fértil, los espinos, los cardos, los de junto al camino. Las diferentes clases de personas que cuando se siembra, unos están más aptos que para otros
en su condición espiritual. Y unos atienden más rápido, otros se demoran un poco más. Todo discípulo de Jesús debe usar bien la palabra de Dios, estudiarla ordenadamente, creciendo en el conocimiento y la aplicación de ella. Debemos recibir la palabra con mansedumbre. Amén. No pelear con el Señor. Hay gente que pelea con el Señor. Si el Señor te dice algo que no tiene coherencia, que parece insensato, dice la Escritura, aún lo insensato de Dios es más sabio que toda la sabiduría de los hombres. Lo que yo no entiendo, que parece que no es, en la mente de Dios sí es. Amén. No hagas ese negocio. Pero Señor, yo veo que todo florece, todo va bien. Bueno, por allá escondido está el problema. Te embarcaste y te llegó el problema. ¿Cierto? La ley y tu palabra es mi delicia, dice el salmista. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Debemos profetizar la palabra rema que Dios nos dé. No dejes morir el sueño o la revelación que Dios te dio. Dios te habla en sueños, Dios te habla a través de la palabra, Dios te habla a través del líder de la palabra. No dejes morir esa palabra, atesórela y declárela. Dios dijo, y aunque las circunstancias son contrarias, Dios dijo, hasta que haces que del mundo espiritual se materialicen las cosas. Amén. Eso es permanecer en la fe. Que el primer obstáculo decaemos. No, hay que perseverar. Amén. Dios hace lo imposible y nosotros hacemos lo que es posible. Debemos creer en la autoridad de la palabra de Dios para hechos específicos. El centurión, dice la palabra de Dios, que tenía un enfermo. Jesús le dijo, ve que ya él está sano. Dijo, así es, yo lo creo porque yo tengo autoridad, yo digo y se hace. Y creyó que estaba su criado sano. Amén. Eso es creer en la autoridad de la palabra de Dios. La palabra nos revela al Dios y Padre protector, al Padre también que quiere prosperarnos a través del poder de los mandamientos. La palabra transforma personas. Bartimeo el ciego estaba destinado al fracaso, toda su vida iba a estar así. El cojo estaba como Bartimeo, dependiendo de otros. Familias y naciones han sido transformadas por creer en la palabra del Señor. Declare palabras de bendición, porque cuando la palabra profética es confesada, se activa el reino de Dios y Dios mueve los ángeles a cumplir su palabra, que no volverá vacía. Amén. Gloria a Dios.